Muy bien, buenos días jóvenes. Vamos a comenzar la práctica. Vamos a organizarnos. C1, C2, cada uno con sus respectivos delegados. Siguiente diapositiva. Bien, vamos a presentar el caso clínico de un paciente con insuficiencia renal crónica, ya de sexo femenino, ya que tiene pues una hipertensión arterial ya más o menos de 10 años. ¿Ya? En ese sentido, también tiene diabetes. Entonces, presenta también hiperlipidemia, ya, y además tiene una enfermedad cardíaca isquémica, ¿no? Con una angioplastía, propiamente dicho, como antecedentes, padre hipertenso, diabético y madre con enfermedad renal crónica. Presión arterial 150/90, edema en dos piernas y pies, palidez cutánea y las mucosas. Entonces tiene un diagnóstico de insuficiencia renal crónica, estadio 4, tratamiento con furosemida. Siguiente. Entonces aquí un poquito sobre los diuréticos, ¿no? Como la furosemida, el tratamiento de la hipertensión, que se administra justamente por vía venosa, ya para disminuir el volumen, ¿no? Tal vez así que la filtración glomerular, como la vida media, es responsable pues de estas cosas, ¿no? Que está sucediendo. Siguiente. La localización donde actúa este fármaco es la rama ascendente de las de Henle. Es una parte crucial, siguiente, donde actúa este fármaco, unido al cotransportador de sodio, potasio y cloro, ¿no? Es un cotransportador responsable de reabsorber sodio y potasio y cloruro desde una luz, ¿no? Sobre un órgano blanco. ¿Ya? ¿Qué más? Siguiente. También inhibe, ¿no? Al inhibir este cotransportador, la furosemida previene también la absorción de iones, ¿no? Siguiente. El aumento de la excreción de sodio, cloruro. Siguiente. Reducción del volumen de líquidos, por lo mismo que ayuda pues a aumentar la excreción de agua y electrolitos, disminuye el volumen de líquido extracelular, por lo tanto disminuye la presión arterial y el edema, ¿no? Muy bien. Siguiente. Algunos efectos adversos. Siguiente. Y sobre algunos otros medicamentos, ¿no? Que están los inhibidores de la ECA, bloqueadores de receptores de angiotensina, otros diuréticos, tiacidas, agentes quelantes de fosfato, suplementos vitamínicos. Siguiente. Ya ahí tenemos el algoritmo. Siguiente. ¿No? La clasificación de los diuréticos. Siguiente. Sigue. Muy bien. Comenzamos. Saca la diapositiva. El tema que vamos a exponer el día de hoy es farmacología de insuficiencia renal crónica y también mal de altura. Los integrantes son Refulio, Rojas y Banqui. La siguiente, por favor. Bueno, en el índice podemos observar que se van a abarcar todos estos temas, incluyendo dos casos clínicos y el análisis respectivo. Ya que continúo, por favor. Ya, bueno, como introducción vamos a tener que este tipo de farmacología en realidad desempeña un papel crucial y en este caso vamos a abordar lo que es la insuficiencia renal, que viene a ser una enfermedad progresiva que se caracteriza por la disminución de la función renal y también se va a abarcar el tema de mal de altura, la cual va a tener una farmacología correspondiente del mismo modo. La siguiente, por favor. Dentro de los objetivos tenemos los generales y los específicos. En este caso vamos a resaltar el general, que sería evaluar de manera integral y sistemática ciertas características de los fármacos utilizados, tales como su efectividad, seguridad, pertinencia clínica dentro de la terapia para cada uno de los casos clínicos que se van a exponer. La siguiente.
Bien, continuando con la exposición, tenemos el caso clínico número uno, el cual nos indica que Carlos, de 45 años, tiene antecedentes de hipertensión arterial crónica y se le ha diagnosticado insuficiencia renal crónica en estado 4, con una filtración glomerular estimada de aproximadamente 20 mililitros por minuto por cada 1,78 metros por hora. Presenta a su vez fatiga, anemia y niveles elevados de fósforo en sangre. Actualmente está siendo tratado únicamente con furosemida para controlar la retención de líquidos debido a la insuficiencia renal. En la correlación clínica presentamos que la furosemida es elegida para tratar a Carlos debido a su eficacia en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada y especial en estadio 4, ya que va a seguir siendo efectiva incluso con una EGFR reducida. Y a su vez su potente acción diurética va a ayudar a controlar la retención de líquidos y a reducir la presión arterial. Ambos problemas presentes en Carlos se deben a su hipertensión crónica y el edema. Además, sabemos que la furosemida permite un ajuste flexible de la dosis, esencial para manejar la dosis fluctuante y prevenir complicaciones adicionales, manejando así su calidad de vida. En el análisis farmacológico, como hemos hablado, tenemos a la furosemida. El de clase terapéutica es un diurético de LASA. Clase farmacológica es inhibidor del transporte iónico a través de la membrana. Su mecanismo de acción sabemos que es inhibición del cotransportador sodio-potasio-cloro. En uso clínico es el tratamiento para edema, insuficiencia cardíaca, hipertensión y leucotracemia. En consideraciones especiales se tiene como un aumento del intercambio de sodio-potasio. En efectos adversos se tiene hipopotasemia, alcalosis metabólica. Y en las interacciones presente hipotensión aditiva con antihipertensivos y los nitratos. En análisis farmacoterapéutico tenemos así como el mecanismo de acción, indicaciones, ya sea como el control de la retención de líquidos o el manejo de la hipertensión. Posología de administración es de dosis inicial de 20 a 80 miligramos diarios. Unos posibles efectos adversos que ya sea un desequilibrio electrolítico, deshidratación y hipotensión. Y en un monitoreo y evaluación se tienen la función renal, las pruebas de GFR, creatinina sérica, así como los electrolitos sanguíneos, que las pruebas pueden ser los niveles de potasio, sodio, calcio y magnesio. En el algoritmo terapéutico se presenta la evaluación inicial para confirmar el diagnóstico de ICR. Inicia el tratamiento con furosemida de 20 a 40 miligramos por día una vez al día. Evaluar a su vez la respuesta y ajustar la dosis de acuerdo a cómo reacciona el fármaco en una semana. El monitoreo continuo se tiene para controlar las funciones renales, presión arterial y los niveles de electrolitos. También se consideran las terapias adicionales para tratar a su enfermedad de ICR y también la educación y seguimiento que sea proporcionar educación al paciente respecto a lo que se le administra. Acá tenemos un pequeño esquema de lo que nos resume de lo que ya hemos hablado respecto a la ICR, su algoritmo terapéutico. Y acá tenemos los 3 artículos científicos que hemos analizado respecto a la insuficiencia renal crónica, que todo se basó en PubMed y en base de Scopus. Acá tenemos un pequeño tratamiento farmacológico respecto a cada uno de los artículos, que lo voy a leer así resumidamente. El primer artículo, que ahí pueden apreciar el título, que menciona que el estudio de observaciones sugiere que en pacientes con SR avanzada, el uso diurético en lugar de un BCC puede mejorar los resultados sin comprometer la carga porque la furosemida sería la mejor opción. En el segundo artículo nos menciona que se centra en los fármacos con mayor impacto y en este caso va a destacar la furosemida que va a pertenecer al grupo de los diuréticos y especialmente para pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus. Y en el tercer artículo nos abarca lo mismo, que dice, revisa la resistencia de diuréticos en pacientes renales, destacando complicaciones y estrategias de tratamiento como ajuste de dosis y el uso de nuevos fármacos. En ese tercer artículo también el fármaco electivo en la furosemida. Pasando al caso clínico número 2, se habla durante su última expedición en la región montañosa de alta altitud. Javier, un incursionista experimentado, comenzó a experimentar síntomas de mala altura, como dolor de cabeza, mareos, náuseas, fatiga, etc. Reconociendo estos síntomas, decidió iniciar el uso de acetosalamida, un medicamento recetado por un médico para prevenir y aliviar los síntomas de mala altura. Continuó su ascenso mientras tomaba el medicamento y experimentó una mejoría significativa en los síntomas y lo que le permitió completar la expedición con el siguiente, por favor. La pregunta que nos hemos planteado es cuál es el mecanismo de acción de la acetosalamina y cómo poder prevenir los síntomas de mala altura en nutricionistas como Javier, en el cual esta va a inhibir la anhidrosa carbónica renal, inhibiendo una acidosis metabólica leve que estimula la respiración y mejora la oxigenación sanguínea. ¿Y cómo podrían ser, o cuáles pueden ser los efectos secundarios asociados al uso de acetosalamina para el tratamiento de mala altura y cómo pueden mitigarse? Bueno, los efectos secundarios de este van a ser el hormigueo en extremidades, alteraciones del gusto, fatiga, náuseas, etc. Lo cual puede mitigarse manteniendo una buena hidratación, evitando el uso prolongado del medicamento y siguiendo una dosis recomendada. Por favor. Hablando sobre la correlación clínica, bueno, podemos ver que el fármaco utilizado va a ser la acetosalamida, lo cual se experimentó una buena mejoría durante su expedición. Las definiciones que hemos podido usar ahora es la palabra diurético, ¿no? Que es un medicamento que aumenta la producción de orina por los riñones, ayudando a eliminar el exceso de agua de sal del cuerpo. Se usa para tratamiento de condiciones de hipertensión, insuficiencia cardíaca, edema y en este caso mala altura. Sí, por favor. Los artículos que hemos podido utilizar de la revista, o mejor dicho, de la página PubMed son 3, los cuales los pueden ver en la pantalla, que más que nada hemos tratado de investigar los artículos que son de procedencia de países ingleses, por ello el idioma, los cuales están referidos al mal de altura,
y ya temas relacionados con el fármaco que es la acetosolamida. Siguiente, por favor. El tratamiento farmacológico. Bueno, en primer lugar vamos a ver que la fisiopatología y terapia del mal de altura, enfoques prácticos en emergencia, bueno, mejor dicho, lo que va a tratar cada artículo en primer lugar, el primero que se titula Fisiopatología y terapia del mal de altura, enfoques prácticos en su emergencia y cuidados críticos. Los fármacos principales que hemos podido destacar en este artículo son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, corticosteroides, AINES, agonistas selectivos del receptor de la 5-hidroxitriptana, el efecto diurético frente a la acidosis metabólica y la pérdida de ácido carbónico genera hiperventilación y esto va a compensar la acidosis con alcalosis respiratoria. El segundo, que son los medicamentos naturales comprometedores para el tratamiento de enfermedades de alturas, y el tercero, que son patologías agudas de altura y su tratamiento. Podemos ver que en estos tres artículos científicos, que vuelvo a recalcar, de países europeos e ingleses, bueno, más que nada ingleses, ¿no? Los cuales han venido a Latinoamérica a hacer sus estudios sobre el tratamiento que se va a requerir en el mal de altura, coinciden que uno de los fármacos más aceptados, el cual va a tener menos efectos adversos, va a ser la acetosalamida. Es por ello que en sus conclusiones o en sus discusiones recomiendan mucho este fármaco. Siguiente, por favor. Hablando ahora sobre su análisis farmacológico, podemos ver que este va a ser un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Su mecanismo de acción va a ser que este va a inhibir la misma, reduciendo la absorción de bicarbonato en los túbulos renales, lo que provoca una acidosis metabólica leve y aumenta la ventilación. Siguiente, por favor. Mediante su absorción va a ser de vía oral, se va a distribuir en los tejidos, se va a metabolizar, bueno, en una gran medida, y se va a eliminar. Los metabolitos resultantes del metabolismo hepático se eliminan principalmente por vía renal. A su vez, se excreta la bilis y heces. Indicaciones clínicas. Podemos ver que este se va a utilizar para la prevención y tratamiento de mal de altura, glaucoma, epilepsia, edema asociada a insuficiencia cardíaca y otros esteroides. Siguiente, por favor. A su vez, los efectos secundarios que pueden incluir el hormigueo, las enfermedades, como hemos podido ir mencionando. A su vez, existen interacciones medicamentosas, podemos ver que este va a aumentar el riesgo de su toxicidad por salicilatos y potenciar los efectos de estos diuréticos medicamentosos. A su vez, las contradicciones que vamos a ver es que las personas que van a tener hipertensión, a su vez, insuficiencia renal grave y insuficiencia hepática. Y sus consideraciones hepáticas especiales van a ver que este se va a utilizar para el tratamiento de casos de maldatura, que deben ser una consideración especial, y a su vez para reducir el riesgo de acidosis respiratoria. Siguiente, por favor. Hablando sobre su análisis farmacoterapéutico, podemos ver que en primer lugar en las indicaciones terapéuticas se va a utilizar para prevenir y tratar el mal de altura. Su eficacia clínica podemos ver tanto en el caso clínico presentado que este va a ser efectivo para aliviar los síntomas de mal de altura. Su seguridad y tolerabilidad. Podemos ver que es bien tolerada para causar efectos secundarios como hormigueo, alteraciones, desguste y fatiga. Y por último, la dosificación del fármaco, que esta dosis va a variar entre 250 miligramos a 500 miligramos para el mal de altura, que es lo que nos importa. Siguiente, por favor. En su algoritmo terapéutico podemos ver que está más que nada resumido en el gráfico siguiente. Podemos ver que su evaluación inicial va a ser evaluar el diagnóstico y la severidad de la condición del paciente, en este caso de mal altura, y revisar al médico y los posibles contradicciones, ¿no? Selección de la formulación y dosis. Podemos ver que se va a seleccionar la acetosalamina y determinar la dosis inicial basada en la identificación específica y lo diagnóstico que va a hacer el doctor. Monitorización y ajuste. Podemos ver que se van a monitorear los electrolitos, el equilibrio base y la respuesta clínica del paciente. Educación al paciente. En primer lugar, informar sobre el propósito del tratamiento, posibles efectos secundarios y la importancia de la adherencia de regímenes de dosificación. Y por último, seguimiento a largo plazo. Podemos ver que va a revisar los controles periódicos para evaluar la efectividad del tratamiento y eso es monitorear continuamente por los parámetros y la aparición de los efectos adversos. Siguiente, por favor. Ahí está el esquema utilizado. Bien. Bien, nuevamente volvemos a mencionar el análisis de un artículo de investigación relacionado al mal de altura. La siguiente, por favor. La siguiente. Y acá, a modo de discusión, tenemos la clasificación de los fármacos que más se van a utilizar en ambas patologías. En primer lugar, en insuficiencia renal, tenemos los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, YECA, que ya se ha ido mencionando, cuyos ejemplos se observan en enalapril, linocipril y ramipril. En el caso de bloqueadores de receptores de angiotensina 2, conocidos como ARA2, tenemos a los sartán, valsartán y valsartán. Los agentes quelatos de fosfato, que también se mencionaban, que son los sartán, valsartán y valsartán. La siguiente. Ahora, también vamos a tener otros fármacos clasificados dentro de los diuréticos, que son los más mencionados y conocidos, los análogos de vitamina D, tales como el calcitriol, hipericalcitol y el bicarbonato de sodio. La que continúa. La siguiente, por favor.
También van a haber otra clasificación, que son los agentes productores de eritropoiesis, tales como la hormona eritropoyetina, los hipoglucemiantes, que van a estar determinados en pacientes con diabetes, tales como insulina, inhibidores como la cancilosofina y la dapagliflozina, y los antiinflamatorios no esteroides AINES, que siempre van a ir de la mano, como el ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco. La siguiente. En el caso del mal de altura también vamos a tener una clasificación de los medicamentos empleados, tales como los inhibidores de anhidrasa carbónica, perdón, que son los más conocidos y vienen a estar dentro de la acetozolamida. Luego los corticosteroides como la dexametasona, los bloqueadores de los canales de calcio como la nifedipina. La siguiente. Los inhibidores de fosfodiesterasa, los antiinflamatorios no esteroideos, al igual que en el mal de altura, de insuficiencia renal crónica, y el oxígeno suplementario. La siguiente. También tenemos una clasificación por su uso clínico, como se puede apreciar en el presente cuadro, la que continúa. La siguiente, y a modo de conclusiones, en ambos casos clínicos vamos a tener que los medicamentos resaltados, en el primer caso va a ser la furosemida, mientras que en el segundo se va a tener al otro que es de la anhidrasa carbónica. Entonces podemos llegar como a modo de conclusión que los artículos científicos utilizados para cada uno de los casos clínicos nos permitieron respaldar el tratamiento que se está proponiendo en ambos casos, y también que la farmacología de ambas patologías va a requerir un enfoque personalizado y multidisciplinario. Eso sería todo, vienen las referencias bibliográficas y muchas gracias. Muy bien, a ver, por favor, pon una pantallazo. Ya, voy a pasar lista. Brañez. Póngale, ¿está presente? Yo presente. Brañez. Levante su mano. Bueno. Trajahuanca. Presente, doctor. Bueno. Dexter. Tomen foto. Presente, Maximiliano. doctor. Mesa. Buenos días, doctor. Presente, Maximiliano. Presente, doctor. Buenos días. Tomen foto con la mano levantada, por favor, y mandan al grupo. Adelante, vamos. Tarea también, vamos. Ya, ahora envío la foto, doctor. Vamos a comenzar con la exposición. Vamos a continuar con la exposición. Buenos días. Vamos a ver acerca de que el IRS es una enfermedad progresiva caracterizada por la disminución gradual de la función renal. Esto lleva a lo que es la acumulación de toxinas y líquidos. Lo que es el tratamiento farmacológico va a enfocarse en controlar los síntomas, ralentizar la progresión de la enfermedad y manejar las complicaciones asociadas como la hipertensión, anemia y alteraciones en el metabolismo del calcio y el fósforo. También vamos a hablar acerca del mal de altura, qué ocurre cuando el cuerpo no se adapta adecuadamente a la disminución del oxígeno en altitudes elevadas. Los síntomas incluyen lo que es la cefalea, las náuseas, la fatiga, a veces en casos severos, edema cerebral y pulmonar. Los fármacos para ambos llegan a ser el IECA, el ARA2, que son los receptores de angiotensina 2, diuréticos, agentes quelantes de fósforo, eritropoyetina, elementos de hierro, vitaminas y suplementos. Y para el mal de altura sería la acetazolamida, la dexametasona, el ibuprofeno, otros analgésicos, también el sildenafilo y el taladafilo. Vamos a comenzar con el caso clínico 1. Bueno, continuando con la exposición, en el caso clínico número 1 nos habla acerca de un paciente que tiene antecedentes de diabetes tipo 2 y también insuficiencia renal crónica ya en estadio 4. Le dijeron que no era candidata a diálisis y su insuficiencia renal crónica no ha progresado apreciablemente en los 3 últimos años y su medicación comprende lisinopril en 40 miligramos y omeprazol en 10 miligramos, ¿no? Y la única intervención quirúrgica fue el parto por cesárea de su hija 30 años antes. Entre las preguntas tenemos cuál es la relación entre la diabetes tipo 2 y la insuficiencia renal crónica en este paciente. La diabetes tipo 2 es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica. La hiperglucemia crónica puede dañar los pequeños vasos sanguíneos en los riñones, llevando así a una disminución de la función con el tiempo. Después, ¿por qué podría no ser candidata a diálisis una paciente con insuficiencia renal crónica en estadio 4? La decisión de no recomendar diálisis puede depender de varios factores, incluyendo la tasa de progresión de la enfermedad. En este paciente, la estabilidad de su función renal en los últimos 3 años y la ausencia de progresión apreciable pueden haber influido en esta decisión. ¿Cuál es el propósito del lisinopril en el tratamiento de este paciente? Lisinopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que se va a utilizar para poder controlar la presión arterial y proteger la función renal. Estos ayudan a reducir la presión en los glomérulos renales y limitar el daño renal adicional, contribuyendo a la estabilización de la función renal a lo largo del tiempo. Siguiente diapositiva.
En la discusión, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal crónica? Tenemos hipertensión arterial, edema, anemia, osteodistrofia renal, náuseas y vómitos. El lisinopril, la dosis inicial puede variar dependiendo de la condición médica que se esté tratando y de las características del paciente. En el mecanismo de acción, bloquea la enzima convertidora de angiotensina, lo que va a inhibir la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. En lo que es el monitoreo, va a regular la función renal mediante análisis de sangre para poder medir los niveles de creatinina y la tasa de filtración glomerular, y en los efectos secundarios puede provocar tos seca, hipotensión ortostática e hiperpotasemia. En lo que es el tratamiento, ayuda a regular la presión arterial y a proteger la función renal al dilatar los vasos sanguíneos, y de esta forma va a reducir la carga de trabajo sobre los riñones y previene la progresión de la enfermedad renal crónica. Siguiente diapositiva. En lo que es el mecanismo de acción, va a ayudar a reducir la presión arterial al bloquear la acción de la enzima convertidora de angiotensina. En los efectos adversos, como ya mencioné, tos seca persistente, hipotensión ortostática, mareos, fatiga y, en casos más raros, angiodema. En las indicaciones terapéuticas, en lo que es la hipertensión arterial, trata la hipertensión arterial, ya que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre fluya con más facilidad. En lo que es la insuficiencia cardíaca, va a ayudar a mejorar la función del corazón, a reducir la carga de trabajo. Y en la prevención de eventos cardiovasculares, reduce el riesgo de eventos cardiovasculares como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Siguiente diapositiva. Bien, en cuanto al análisis farmacoterapéutico, si bien es cierto, va a tener las precauciones y las advertencias, pues, ¿no?, que este fármaco va a tener. En cuanto a la insuficiencia renal, pues va a dar un ajuste de dosis necesario. Pacientes con hipovolemia, que va a tener, pues, ¿no?, un riesgo aumentado de hipotensión. Pacientes diabéticos con un monitoreo regular de los niveles de potasio y creatinina. En cuanto a sus contradicciones, esto pues va a ser hipersensible al lisinopril, también a un angioedema relacionado con tratamientos previos, estenosis bilateral de la arteria renal, y en cuanto al embarazo y a la lactancia. En su dosificación, bueno, no va a variar según la indicación. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, la dosis inicial va a ser de 10 miligramos una vez al día, a comparación de la insuficiencia cardíaca, que va a ser, pues, ¿no?, una dosis inicial de 2.5 a 5 miligramos diarios, incrementando, esto va a ser con un incremento gradual, ¿no?, hasta 20 miligramos diarios, que se podría llegar, ¿no?, que es un tope. Y en cuanto al infarto de miocardio, pues bueno, ¿no?, se comienza con 5 miligramos dentro de las primeras 24 horas y ajustar según la tolerancia y respuesta clínica. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al algoritmo terapéutico, si bien es cierto, pues como ya lo mencionaba mi compañera, esto pues va a ser un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que se utiliza principalmente en el tratamiento de la hipertensión, insuficiencia cardíaca, así como para mejorar la supervivencia, ¿no? Entonces, lo que esto va a tener, bueno, prácticamente el resumen del algoritmo va a ser confirmar el diagnóstico para poder evaluar al paciente, iniciar lisinopril con dosis adecuadas a la condición, tener una monitorización de la función renal y niveles de potasio, en cuanto a la presión arterial también, ajustar las dosis según la respuesta y la tolerancia del paciente, y añadir otros medicamentos si es necesario para alcanzar los objetivos terapéuticos, ¿no? Entonces, este algoritmo nos va a proporcionar una guía general para el uso de este fármaco en tanto al manejo de la hipertensión, insuficiencia cardíaca, pero siempre debe ser, pues, ¿no?, utilizado de acuerdo a las necesidades y a la respuesta que el paciente va a generar. Gracias. Siguiente. Bueno, en el caso clínico número 2 es de un paciente masculino de 7 años de edad que acudió a consulta por presencia de palpitaciones y disnea de 8 horas de evolución, y también en el electrocardiograma revelaron taquicardia sinusal, por lo que fue referido a servicios de urgencias. La primera pregunta a plantear fue ¿cuáles son las opciones de tratamiento para este paciente? Se estableció el diagnóstico de insuficiencia respiratoria secundaria a edema pulmonar de las alturas, por lo que se inició el tratamiento con líquidos intravenosos, administración de oxígeno a través de mascarilla facial a 10 litros por minuto y nebulizaciones con broncodilatador. Egresó al día siguiente por mejoría clínica. Se tomó una radiografía de tórax que mostró disminución en el patrón intersticial, también medicamentos como la nitroglicerina y el nitroprusiato. Este tipo de medicamento se administra por vía intravenosa, a pesar que está en el hospital con insuficiencia cardíaca grave. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la nitroglicerina? Bueno, este fármaco va a producir vasodilatación coronaria con el correspondiente aumento del flujo coronario y vasodilatación, fundamentalmente del territorio venoso, que produce disminución de la resistencia vascular
pulmonar y acúmulo de la sangre en territorio venoso, disminuyendo la precarga cárdica y el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Cuál es el mecanismo de acción del nitrogluciato? Bueno, es un vasodilatador arterioso por su potente acción vasodilatadora que produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descenso de la presión arterial. ¿Qué efectos secundarios va a tener la nitroglicerina en nuestro paciente? Sus efectos secundarios más frecuentes es la rubefacción, hipotensión, edema periférico, taquicardia refleja, cefalea, mareos, náuseas y vómitos. En discusión, las manifestaciones clínicas por edema pulmonar, los síntomas del edema pulmonar pueden aparecer de forma repentina o desarrollarse con el transcurso del tiempo. En lo que trata de la nitroglicerina, su mecanismo de acción es producir vasodilatación coronaria con el correspondiente aumento del flujo coronario y vasodilatación. En sus efectos secundarios, rubefacción, hipotensión, edema periférico, síncope, taquicardia refleja, cefalea, mareos y vómitos. En el tratamiento, el primer tratamiento para el edema pulmonar es proporcionar oxígeno. El oxígeno fluye a través de una mascarilla facial o un tubo plástico flexible con dos abérculas que suministran oxígeno a cada orificio nasal. Esto debería aliviar algunos síntomas. Un proveedor de atención médica controla el nivel de oxígeno y a veces puede ser necesaria la asistencia respiratoria mediante un equipo. Siguiente. En el análisis farmacocinético, la absorción de ese fármaco se va a observar bien y rápido a través de la mucosa bucal, 38.5% con un rango de 2.6% a 113%. Sus efectos antianginosos son evidentes a los 3 minutos y persiste por 30 a 60 minutos. También se observa a través de la piel. Por esta vía, sus efectos se inician 30 minutos y dura durante 8 a 10 horas. La distribución se distribuye ampliamente con un elevado volumen aparente de distribución. Es captada por las células de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y a continuación el grupo de nitratos se descompone a nitrito inorgánico. En lo que es la biotransformación, el resultado de la hidrólisis reductora catalizada por la enzima hepática glutatión nitrato orgánico reductasa. Dicha hidrólisis requiere glutagón. En lo que es la eliminación, se elimina por la orina 22% sin cambios, su vida media es corta, se estima que de 1 a 7 minutos aproximadamente. Y el aclaramiento corporal total es de 13.6 litros por minuto. Ya, continuando con el análisis farmacológico, pues la eficacia de la nitroglicerina se encuentra en una clase de medicamentos llamados vasodilatadores, como ya lo mencionó mi compañera. Funciona también a relajar los vasos sanguíneos para que el corazón no trabaje tan duro y por consiguiente no necesite tanto oxígeno, ¿no? En la seguridad, pues puede producir lo que es sofocos, vértigos, hipotensión, etcétera, pero especialmente al inicio del tratamiento, ¿no? Por lo tanto, se recomienda una precaución en este caso al momento de conducir y hacer otras actividades, ¿no? La dosificación, pues la dosis media es de 2 a 3 miligramos de nitroglicerina por hora, administrada por vía intravenosa, gota a gota. Va también una previa difusión al suero. La duración de la administración puede oscilar entre unas horas o unos días, de 3 a 5 aproximadamente. Las consideraciones clínicas, pues debe saberse que la nitroglicerina puede ocasionar lo que es mareo, aturdimiento y desmayo cuando se levanta muy rápido al estar acostado, o en cualquier momento, especialmente si se ha tomado bebidas alcohólicas, ¿no? Para evitar este problema, hay que levantarse despacio y apoyando los pies al suelo por unos minutos antes, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en el algoritmo terapéutico, pues como bien lo mencionamos ya, va a ser un fármaco vasodilatador. Su mecanismo de acción pues va a hacer liberar óxido nítrico. Su rol de la nitroglicerina va a ser por reducción de la precarga, reducción de postcarga y la mejoría del flujo sanguíneo coronario. Su administración, pues tenemos 3 tipos, que va a ser vía sublingual, intravenosa y dosis de ajustes, ¿no? En los efectos secundarios y precaución, pues en los efectos secundarios comunes va a haber dolor de cabeza, hipotensión y mareos. En lo que es las precauciones, va a ser un monitoreo continuo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, para evitar que el paciente esté con hipotensión severa o alergia conocida a nitratos, ¿no? En las interacciones con otros medicamentos vamos a tener en cuenta cuando el paciente está con diuréticos, inotrópicos y los betabloqueantes. Siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar a las conclusiones. Para el primer caso clínico, nos menciona que el lisinopril va a pertenecer a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y su acción más que nada va a consistir en disminuir ciertos químicos que oprimen los vasos sanguíneos para que pueda la sangre fluir más fácilmente y pueda llegar a bombear fácilmente el corazón. En el caso clínico 2, el edema pulmonar de las alturas llega a ser una forma de edema pulmonar no cardiogénico que puede ser fatal. Y eso se puede llegar a traducir para mayor frecuencia de una enfermedad de las alturas en niños en comparación con los adultos. Sin embargo, la mayoría de los niños sanos pueden viajar de forma segura a una altitud de hasta 3.500 metros y no tener mayor riesgo que los adultos.
Estos son los anexos. Vamos a ver brevemente los artículos que hemos sacado de nuestro grupo. El primer artículo habla acerca de la evaluación y tratamiento de la enfermedad crónica, con una sinopsis de la enfermedad renal que mejora los resultados globales, que es una guía práctica del año 2012. Aquí en este caso nos van a hablar acerca de los IECA y los ARA2, específicamente del enalapril, el lisinopril y ramipril. Y para los ARA2, el losartán, valsartán y el irbesartán. En el siguiente caso, en el siguiente artículo vamos a ver acerca del edema agudo de pulmón como presentación del mal de altura aguda grave de reascenso, donde va a hablar acerca de la nifedipina y la dexametasona. Luego también tenemos el otro artículo que habla acerca de los efectos de la acetazolamina combinada con un precondicionamiento isquémico remoto sobre lo que es el riesgo de mal de montaña agudo. Esto llega a ser un ensayo clínico aleatorizado. Habla acerca de la acetazolamida combinada con el precondicionamiento isquémico remoto. Luego vamos a ver la metazolamida en enfermedades de grandes alturas, donde se habla acerca de la metazolamida. Una prevención y tratamiento de la enfermedad renal crónica, donde habla acerca de los IECAS, específicamente habla del captopril, el enalapril, el ramipril, algunas principales indicaciones y los RAMS. Y por último, la dosificación de medicamentos en la enfermedad renal crónica, que habla del lisinopril. Esta sería nuestra bibliografía y eso sería todo. Bueno, gracias, doctor y compañero general. Mi grupo va a presentar el siguiente caso clínico de insuficiencia renal crónica y farmacología del mal de altura. Siguiente, por favor. Ahora, para dar una breve introducción, la insuficiencia renal crónica va a ser una enfermedad progresiva en la que los riñones van a perder gradualmente su capacidad de funcionar correctamente, ¿no? Lo que puede deberse a diversas condiciones como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades renales autoinmunes. Además, tratándose de diagnóstico, se va a realizar mediante pruebas de laboratorio que evalúan lo que es la función renal, ¿no? Y el tratamiento se centra en ralentizar su progresión y controlar los síntomas, ¿no? Además de incluir cambios en el estilo de vida y etapas avanzadas, ¿no? Aparte de que si esto se complica, puede llevar lamentablemente a una diálisis y en casos muy extremos a un trasplante renal, ¿no? Bueno, también tratando lo que es el mal de altura, tenemos que implicar que el tratamiento va a tener un uso de medicamentos para prevenir y aliviar los síntomas, ¿no? Como tratar las complicaciones graves como el edema pulmonar o cerebral debido a las presiones que se encuentran, ya que a una persona está en bastante altura va a tener complicaciones, lo que va a ser a lo que es, bueno, las fuerzas de Stalin, ¿no? Ahora, los fármacos, la acetazolamida es comúnmente utilizada para prevenir el mal de altura y estimular la ventilación pulmonar, ¿no? Mientras que otros medicamentos como la nifedipina y la dexametasona pueden ser necesarios para casos graves, ¿no? Sin embargo, la mejor manera de prevenir el mal de altura, perdón, siendo la aclimatación gradual y descenso de altitudes más bajas, sin los síntomas no suelen ser más graves. Siguiente, por favor. Ahora, el objetivo a tratar en la exposición va a ser evaluar y calificar la severidad de los síntomas de la actitud del paciente, ¿no? Incluyendo el dolor de la cabeza, disnea, edema y otros síntomas relacionados para determinar el enfoque terapéutico más adecuado. Además de implementar medidas farmacológicas preventivas ante la exposición de altitudes elevadas, como el uso de acetosalamida y dexametasona, ¿no? Para facilitar la aclimatación y prevenir el desarrollo de síntomas. Perdón. Reconocer y tratar la manera adecuada de los síntomas agudos de mal altura durante el ascenso o la estancia en altitudes elevadas, utilizando medicamentos como el ibuprofeno para aliviar el dolor de cabeza y posiblemente inhibidores de la fosfadiesterasas en caso de edema pulmonar. Además, determinar el impacto de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2 y la media, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, tratándose del caso clínico, en este caso clínico vamos a citar a dos artículos, uno que trata de la diabetes y uno que se va a enfocar también en el ERC, ¿no? Primero, para citar el caso clínico que hemos con el grupo analizado, la enfermedad renal crónica supone una enorme red sociosanitaria, ¿no? Ya que va a tener una prevalencia de 15 a 1% en la población general, ¿no? Ya que va a ser una causa o segunda causa de muerte más aumentada del mundo
solo detrás de la cena. Esto quiere decir de adultos mayores, ¿no? Ahora, vamos a citar el caso clínico donde el varón de 70 años va a acudir a una consulta, a una atención primaria, donde el anamnesis, la vida sedentaria, va a ser el paciente exfumador, va a tener obesidad, va a tener una talla de 1,75 centímetros, un peso de 104, muy obeso, va a tener también hipertensión a larga evolución y además va a presentar una diabetes tipo 2, ¿no? Ya que esta diabetes tipo 2 va a tener una evolución de 10 años. Además se presentan dislipemia y hiperglucemia, ¿no? Ahora, en el tratamiento hay que resaltar, entre todos los fármacos usados, el fármaco que se va a usar como, bueno, el que va a tener más desarrollo, el que va a ser más primordial, va a ser el Valsartán. Siguiente, por favor. En su historia clínica, el paciente, o bueno, en su historia clínica, el paciente va a decir que tiene disnea, moderados esfuerzos, no va tampoco diferir que tiene oftalmia, además presentar una cefalea ocasional y a veces dolores en caderas y rodillas. Perdón. Ahora en la exploración física vamos a tener tonos rítmicos y soplos, eh, ventila bien en ambos campos pulmonares, derecha e izquierda, no va a tener ruidos agregados, perdón, y sin masas semagales, ¿no? Ahora va a destacar entre toda la exploración física que va a tener un estadio 3, ¿no? Un estadio 3 en enfermedad renal crónica. Eso se va a analizar en el siguiente caso. Siguiente, por favor. Pues este es el caso clínico, la farmacología del caso clínico de ERC. Entre los medicamentos, vamos a mencionar y resaltar lo que es el Valsartán. El Valsartán va a ser un antagonista del receptor de la angiotensina 2 que se utiliza comúnmente en el tratamiento de la hipertensión arterial y protección renal del paciente de enfermedad renal crónica. Su acción principal va a ser bloquear los efectos vasoconstrictores y la aldosterona liberadora, ¿no?, de la angiotensina 2, lo que resulta en una vasodilatación periférica y la disminución de la presión arterial, además del bloqueo de la angiotensina 2, ya que puede ayudar a la reducción de proteinura y producción de la enfermedad renal, ¿no? Su indicación va a ser que vas a utilizar el tratamiento de hipertensión arterial y la protección renal, ¿no? El uso, bueno, ya dicho, va a ser la hipertensión arterial y el factor de riesgo importante de la producción hormonal. Siguiente, por favor. Ahora, citando el artículo, este artículo fue citado en la European Journal of Pharmacology, donde el fármaco Valsartán va a ser unido a la sacubitril, más conocido como LC696, va a ser un fármaco que va a actuar como inhibidor dual de receptor de angiotensina y neprisilicina, ¿no? Lo que confiere propiedades protectoras para la función cardiorrenal, ¿no? Su mecanismo de acción va a ser el único la opción de terapéutica interesante para el paciente de enfermedad renal crónica avanzada, como denota nuestro paciente, ¿no?, en el caso clínico. Esto proporciona, no sé, bueno, beneficios significativos para el paciente con enfermedad crónica, lo que va a mejorar su presión arterial, reduciendo biomarcadores cardíacos, disminuyendo la incidencia de eventos cardiovasculares, ¿no? Bueno, esto va a ser, en la revista resalta que esto es muy comprobado, ya que tiene un uso muy eficaz en la población de pacientes que sufren RC. Ahora, su mecanismo de acción va a ser un inhibidor dual de la receptora de angiotensina neprilicina, como habíamos mencionado, además que va a mejorar la presión arterial y los marcadores cardíacos, ¿no? Sus efectos, lamentablemente adversos, va a ser la hipertensión y la septicemia, además de una tos. Van a ser efectos muy comunes, ¿no? Siguiente, por favor. Perdón. Siguiente, por favor. Ahí está. Estrategia a seguir el caso clínico de RC. En el caso clínico se da una evaluación de riesgo, ¿no? El riesgo cardiovascular renal. Ahora, el artículo que hemos citado de la diabetes tipo 2 y la RC combinada nos muestra que hay inhibidores que van a contraportador del sodio y glucosa 2, ¿no?, que va a ser la glifosina, ¿no? Bueno, se menciona también la antagonista de receptores GLP, que es el glucagón, inhibidores de la dipeptidasa 4, también la insulina y la tiazilotinasas, ¿no? Además de inhibidores de alfa-glucasidasas. Siguiente, por favor. Ahora, como resultado, bueno, ¿no?, en la siguiente revista del Diabetes Care,
muy famoso, más que nada para la investigación de diabetes. Señala que los inhibidores de este fármaco agonista de receptor de la glucagón 1 van a ser recomendados para la diabetes tipo 2, ¿no? Y la enfermedad renal crónica, ya que van a ser precaución y van a tener cierto porcentaje de niveles específicos de tasa de filtración glomerular estimada, ¿no? Ahora, estos antagonistas del receptor de glucagón 1 van a ser eficaces para el control de la glucemia, justo lo que los pacientes mencionan, ¿no? En tanto a la diabetes tipo 2, ¿no? Ya que ha demostrado beneficios cardiovasculares y renales en ensayos clínicos. Ahora, ambas clases de medicamentos desempeñan un papel crucial en la atención integral de pacientes de diabetes tipo 2 y de enfermedad renal crónica, ¿no? Se menciona también que la insulina y las sulfanilureas va a llevar una terapia con insulina que va a llegar a un mayor riesgo de hipoglucemia, ¿no? Los medicamentos para la diabetes y van a requerir una mayor dosis y momentos muy cuidadosos, ¿no? Ahora, como resultado de esta investigación, basándose en el artículo de la revista Diabetes Core, eh, bueno, se concluye que se demuestra el uso de la finerenona va a tener beneficios cardiovasculares y renales significativos en pacientes de tipo 2, enfermedad renal crónica. A su vez que estos medicamentos, bueno, el medicamento mencionado que es la finerenona, se agrega un tratamiento estándar que va a incluir inhibidores del sistema renina-angiotensina, ¿no? Y va a tener como resultado positivo un buen control de la glucemia y la presión arterial, ¿no? Reduciendo eventos cardiovasculares renales en pacientes, ¿no? Con alto riesgo. Eso es lo que nos revela estas revistas citadas. Muy importante porque estas revistas han sido citadas en la primera revista de mencionadas de RC, bueno, publicadas en 2022 y esta última en 2023, muy recientemente. Nos hacen ver que el GLUCAGON 1 y la finerenona son muy importantes para la reducción de RC, bueno, un buen tratamiento del RC, ¿no? Bueno, esa sería mi parte hasta ahora. Gracias. Ya, ahora de manera rápida vamos a ver ciertos datos importantes. En este caso vamos a ver la optimización de los tratamientos en diferentes factores. En este caso vamos a tener la diabetes mellitus, que va a ser en sí el fármaco que se va a poder combinar con otros tipos de inhibidores. En este caso va a estar fina con lo que es los inhibidores de antagonistas de GLP-1. En el caso de la hipertensión arterial, también va a haber una intervención tanto farmacológica como no farmacológica. En este caso también se tienen que cambiar ciertas situaciones. En este caso vamos a ponerlo como es la ingesta de sodio. La lo que se tiene que hacer es la reducción de lo que va a ser las lipoproteínas de baja densidad, y en este caso lo que va a hacer va a ser una prevención de los eventos cardiovasculares. Siguiente, por favor. Ya, en este caso vamos a mostrar un gráfico de lo que es el manejo de la diabetes en la enfermedad renal crónica, que sucesivamente se le va a explicar detalladamente. Siguiente, por favor. En este caso, igual de manera, va a haber un objetivo del control de la presión arterial. En sí solo son algoritmos que sucesivamente mis compañeros lo van a explicar. Lo puse porque ha estado en nuestro artículo y es más que nada para resaltar. Siguiente, por favor. En este caso tenemos datos del paciente, que ya lo mencionó mi compañero. Vamos a analizar los resultados del laboratorio. En este caso, solo los que están elevados son los que nos afectan, ¿no? En este caso tenemos la creatinina, la urea, y que nos van a indicar disfunción renal. También, por ejemplo, el calcio y el sodio y el potasio van a estar dentro del rango normal, así que no se involucra. Y la hemoglobina también va a haber solo una ligera anemia que no nos va a involucrar tanto. En la ecografía abdominal también se van a mostrar los riñones de manera normal y todo, ¿no? Lo que también va a haber una ligera hipertensión pulmonar. Siguiente, por favor. Ya, en este caso, el paciente va a presentar diferentes problemas, tanto como ya se mencionó, la hipotensión arterial, la enfermedad renal crónica, el estado nutricional y metabólico y la función cardíaca. Sucesivamente les vamos a pasar a explicar. Siguiente, por favor. Ya, en esta discusión pues vamos a tener que va a haber una disminución del peso, en lo cual se va a ver ciertas medidas diabéticas que han iniciado en este caso, que va a ser especialmente con lo que es la semaglutida. Sucesivamente también va a haber un mejor control de lo que va a ser la dislipidemia en un paciente, y se va a recomendar una combinación que va a ser con la cetimina, que va a ser más que nada basado en su estudio lipídico que se le ha hecho al paciente. Siguiente, por favor. Ya. Acá tenemos un algoritmo general que hemos tenido en nuestro artículo. En este caso se va a ver un algoritmo que va a ser en este ajuste de la terapia diurética. En sí, sucesivamente también va a haber
una reducción de la función renal y en ese caso lo que ha sucedido va a haber una disminución de la albúmina y lo que se ha hecho, todo eso se ha juntado, ha habido una complicación y va a haber una eliminación de sodio. Siguiente, por favor. Ok, en este algoritmo terapéutico vamos a usar la metformina, ¿no? Este va a ayudar a va a modificar, ¿no? El estilo de vida. Esto va a ayudar en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para hablar del caso clínico de mal de altura, presentamos el caso de un chico joven de 15 años que no presenta antecedentes de interés, que es de una nacionalidad inglesa. Aterriza en Granada, pero esa misma mañana realiza el ascenso, un ascenso abrupto a 3.300 metros de altitud. Este empieza a presentar lo que es disnea, tos, expectoración blanquecina y fue atendido por el equipo médico, con lo que es corticoides, antibioterapia y oxígeno. En la exploración a su llegada, presenta lo que es cianosis peribucal, saturación de oxígeno del 92, taquipnea, taquicardia, fiebre de 38 y irritantes virusales. Ingresa inicialmente en la unidad de cuidados intensivos con sospecha de neumonía multilobar y insuficiencia respiratoria, insaturándole apoyo respiratorio con oxígeno. En exploraciones solicitadas, se evidencia un electro con un bloqueo incompleto de rama derecha y un ecocardiograma con las cámaras derechas dilatadas. En la radiografía de tórax se observa infiltrados algodonosos bilaterales. La imagen que les presento al lado derecho es una angio-TC, en la cual se observan infiltrados algodonosos, confluentes y asimétricos, ¿no? Que predominan en sí en el pulmón derecho. Siguiente, por favor. Y luego de todo esto, ya reciben el tratamiento con corticoides, su evolución posterior en el tratamiento insaturado va a ser muy favorable en apenas 48 horas, permitiendo la bajada progresiva de aporte de oxígeno, ¿no? Manteniendo la saturación de 96%, con cánulas nasales de 2 litros por minuto. En la ecocardiografía de control realizada por cardiología se observa una disminución del tamaño de la aurícula y los ventrículos que están dilatados, y del calibre del tronco de la arteria pulmonar de 22 milímetros. Siguiente. Ahora, una pasada muy rápida, vamos al tratamiento que se va a usar en el mal de altura. En primer lugar, vamos a usar un tratamiento preventivo, la cual es la acetazolamida, la cual nos ayudará a adaptar al paciente para que éste pueda ingresar a la altura. Siguiente, por favor. Después vamos con la dexametasona, la cual he revisado unos artículos y unos estudios han indicado que los leucocitos y otras células inmunitarias lo que van a hacer es acelerar el proceso de inflamación y van a provocar lo que es un exudado, acelerando lo que es un edema pulmonar. Pero eso solo si es que el paciente ya ha tenido un contacto previo hacia la altura. Por lo tanto, es recomendable usar dexametasona en caso de que el paciente ya haya tenido un edema pulmonar previo. Siguiente, por favor. Ahora este es más para aplicar el mal de altura de por sí. Vamos a usar ibuprofeno. Algunas literaturas van a decir que el ibuprofeno será bueno para tratar el dolor de cabeza. Y ahí una que otra molestia también servirá va a servir de alguna otra manera para tratar los dolores que es causada de la señal de altura. Siguiente, por favor. Después vamos a tener un inhibidor de la fosfodiesterasa, la cual es el sildenafilo. Este es usado como Viagra, pero en caso de edema pulmonar o edema cerebral, va a servir para causar una hipotensión, va a distender lo que son a los vasos sanguíneos y va a ayudar en lo que es la etiología, el mal de altura, para que el paciente pueda mejorar. Siguiente, por favor. Después, un tratamiento no farmacológico, lo más lógico sería dejar reposar al paciente en caso de que este solo haya desarrollado un mal de altura y no se haya exacerbado, no haya desarrollado lo que es un edema, no sé que haya desarrollado edema cerebral, edema pulmonar. Esto puede ayudar en el tratamiento para que el paciente pueda adaptarse mejor a la altura, no se sobreesfuerce, no hiperventile y no desarrolle una acarosis respiratoria y no pueda dificultar su estadía. Siguiente, por favor. Después vamos a la oxigenoterapia, uno de los tratamientos más lógicos para poder suministrar al paciente debido a la hipoxia hipogárica que se va a encontrar. Esto va a facilitar al paciente para que pueda respirar mejor y pueda haber un mejor suministro de oxígeno. Siguiente, por favor. Y si es que ninguno de esos tratamientos funciona, vamos con el descenso de altura progresivamente, ya que la hipoxia hipogárica provocada por el descenso de altura puede causar el mal de altura y exacerbarla. Es recomendable lo más pronto posible el descenso de altura para que el paciente se pueda mejorar, pero este tratamiento solo puede ser aplicativo, se puede aplicar 2 a 3 días. Siguiente, por favor. Y después lo que se encuentra en varios hoteles de Cusco, las cámaras hiperbáricas, en caso de que descender a menor altura sea muy difícil. Estas cámaras hiperbáricas van a mejorar el estadio del paciente y le darán un mejor pronóstico. Siguiente, por favor. Ok, siguiendo en el algoritmo terapéutico, se va a usar también el electroretinol, ¿no? Eso va a aumentar
Arriesgo de vida, ¿no? En una mala altura. Siguiente, siguiente. Llevan a como la conclusión, la enfermedad renal crónica es una afección compleja y progresiva que aumenta la riesgo de complicaciones, ¿no? Cardiovasculares y mortalidad, ¿no? El tratamiento se centra en en controlar los factores de riesgo como la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2 con medicamentos como las inhibidores del sistema renina-angiotensina. El valsartán y la finerenona son medicamentos que han demostrado beneficios cardiovasculares y renales en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2, especialmente en aquellos con albuminuria persistente. Farmacológico preventivo, el uso de la acetazolamida y la dexametasona, ¿no? Esta va a ayudar a facilitar la aclimatación y prevenir respuestas inflamatorias no deseadas. La acetazolamida actúa como estimulante respiratorio, mientras que la dexametasona inhibe la proliferación de células inmunitarias y la transcripción de citocinas, reduciendo así la inflamación. Farmacológico aplicativo. En caso de síntomas agudos como dolor de cabeza o edema pulmonar, se pueden emplear medicamentos como el ibuprofeno para tratar el malestar. No farmacológicos encontramos el reposo es fundamental, ¿no? Para evitar el sobreesfuerzo y acelerar la aclimatación. Y eso sería toda la exposición. Muchas gracias.